Hoy vamos a aprender una porción de la palabra del Señor. Y por favor, para los que traen sus Biblias, vamos a buscar en Segunda de Samuel, en su capítulo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer cinco versículos y luego vamos a agarrar todo el contexto para poder aprender de la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 17, del 1 al 5. Y dice de esta manera: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirán, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Usai, arquita, para que asimismo oigamos lo que dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: Así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai: Tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo, como le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y así se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero cuando vistos por un joven,
el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde está Ahimaaz y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se hubieran ido aquellos, salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciendo: levantaos y daos prisa, pasar las aguas, porque Aitofel ha dado el consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que él aconsejaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahí vamos a detenernos. Hermanos, hoy vamos a aprender sobre este tema. Cuando la injusticia corrompe el corazón, es el tema para esta preciosa mañana. Cuando la injusticia corrompe el corazón. Mis hermanos, las injusticias en el mundo, en el ámbito social, político, religioso, cultural, es el pan diario que vive la sociedad a nivel mundial. De una o de otra manera se ven tantas injusticias en varias direcciones, de varias formas. Pero aprendamos qué dice la Biblia sobre un caso especial de un rey terrenal llamado David, que cometió injusticia en contra de una familia. Es lo que hoy vamos a aprender. El caso de un rey terrenal conocido como Rey David, que cometió injusticia contra una familia, y es lo que hoy nos va a enseñar la palabra del Señor. Y esto es nuestro tema: cuando la injusticia corrompe el corazón. Notemos qué respuesta tenemos de esto de acuerdo a lo que nos dice 2 Samuel 17:1-2. Dice de esta manera: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. En el fondo y contexto de la escritura encontramos la injusticia de David contra la familia de Aitofel para aprender de este cuadro. ¿Qué sucedió acá? Mis hermanos, Aitofel era un hombre reconocido por su sabiduría. Sabiduría en el campo político, sabiduría en el campo escritural también conocía. Sus palabras tenían gran peso, sus consejos eran escuchados, y muchos confiaban en su capacidad de liderazgo para tomar decisiones. Este hombre era admirado en el pueblo de Israel, pero había una batalla que no podía ganar, la que llevaba dentro de su propio corazón. Y la interrogante aquí es: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una traición con odio hasta ver morir al rey? Después de ser uno de los consejeros del rey David, ahora se pasa a aconsejar a otro rey, que es el propio hijo del rey, para quitarlo de su trono y ir contra David hasta querer matarlo. La pregunta acá es: ¿por qué tanto odio? ¿Por qué ese afán de querer matar a este rey con sus propias manos? Mis hermanos, Aitofel, de acuerdo al contexto de la Biblia, el cuadro de todo el libro, Aitofel sabía que David había adulterado con su nieta Betsabé. Escuchemos esto. Él sabía que este rey David había adulterado con su nieta Betsabé, pero también él sabía que este rey había mandado a matar al esposo de Betsy.
para quedarse con su mujer. Terrible esto. Y cuando nosotros vemos, hermanos, podemos comprender que este Ahitofel no entendía el perdón de Dios, no entendía el perdón y el juicio de Dios y la disciplina de Dios contra David. Mis hermanos, podemos ver acá a un hombre, a un rey terrenal, a un hombre de fe, adúltero, pero también asesino de sangre fría con tal de quedarse con la mujer. Y cuando nosotros vemos el cuadro que presenta la palabra del Señor, y si hubo alguien que vio todo eso, fue Ahitofel. Y entonces él, mis hermanos, él se llenó de odio, se llenó de rencor. Tomó su propio juicio humano y venganza contra David. Con sus propias manos quería matar al rey. Pero nosotros como cristianos sabemos que la Biblia dice, de acuerdo a la palabra del Señor, para los hombres de fe: mía es la venganza y de nadie más, mía y solo mía. Mis hermanos, tenemos que aprender que en casos de injusticia de parte de un rey terrenal, de parte de un hombre de fe, de parte de un pastor, de parte de un líder, de parte de un diácono, de parte de un miembro de la iglesia, en caso de alguna injusticia, tenemos que tener prudencia, precaución y temor de Dios para no tomar venganza con nuestras propias manos. Cuando la injusticia corrompe el corazón, ¿había injusticia en toda esta escena? Claro que sí había. ¿Y quién era el culpable? El rey David, el hombre de fe, el hombre del corazón de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que esta injusticia que él había cometido, pues solo saca luz, que ahora provoca una evidencia de traición de uno de sus mejores consejeros que él tenía como rey, llamado Ahitofel. Y cuando nosotros, mis hermanos, vemos una ofensa tan profunda, no perdonada, comenzó a ocupar en un lugar tan especial en el corazón de Ahitofel, y que esto solo debía de estar en el corazón de Dios y no de Ahitofel. Pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, que lo que parecía una pequeña herida terminó convirtiéndose en una raíz de amargura que cambió sus decisiones y destruyó su propio camino. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta escena, podemos ver que la falta de perdón tiene un poder silencioso. Y si tiene un poder silencioso, no siempre cambia a la persona que nos hirió, pero sí puede cambiar nuestra manera de vivir, pensar y actuar. Mis hermanos, con prudencia, con temor de Dios tenemos que actuar. Una herida guardada puede hacer tanto daño que perdamos las bendiciones que Dios nos dio y nos sigue dando. Y esto nos ayuda a comprender que Ahitofel nos deja una enseñanza, una advertencia. Puedes tener una mente llena de conocimiento de pasajes bíblicos, pero necesitas un corazón perdonador y libre delante de Dios para mantener una relación correcta delante de Dios. Porque una herida sin sanar puede destruir una vida que tenía mucho que dar. Tenía mucho por delante para dar y tenía mucho que enseñar a otros. Y lo que aquí nos advierte la palabra del Señor, mis hermanos, cuando la injusticia corrompe el corazón, tal y como nos ha enseñado la palabra de Dios, es una injusticia que evidencia la traición, porque una injusticia trae otro mal. Y cuando trae otro mal, aquel que no es maduro la fe, aquel que es carnal, aquel que no está sometido al señorío del Señor, tarde o temprano se va a llenar de tanta amargura, con ganas de matar y no querer ver a la persona. Y nos advierte la palabra del Señor: no odio, no resentimiento hasta querer matar o asesinar, porque esto va contra el Señor.
No entender que Dios disciplina a sus hijos, no entender que Dios es justo, eso es triste. A veces nosotros agarramos las cosas con resentimiento. El hermano, la hermana, el vecino me hizo tal daño y aquí lo tengo desde 1990 y todavía lo tengo aquí. Estoy esperando la revancha. Ojalá que muera en mis manos. Si lleva eso en su corazón, tristemente va a terminar mal. Y aquí encontramos cuando la injusticia corrompe el corazón, es una injusticia que evidencia la traición. Su mejor amigo, su mejor consejero lo va a traicionar. Incluso su esposa o su esposo. Depende de qué han vivido, qué han hecho. Y solo puede ver la cara a su esposa, esposo ahí, mírele la cara. Es traicionero. Ya le ha perdonado. Ya le vio la cara de mañoso que es. Sí, eso fue antes, pastor. Si fue antes sin conocer a Cristo, qué bueno. Y si fue con conocer a Cristo, acuérdese que Dios va a disciplinar, Dios va a tratar. Esto fue lo que no entendió Ahitofel. Tomó venganza con su propia mano. Y aunque el hombre huya de la palabra de Dios, aunque el hombre huya de la palabra de Dios, Dios lo va a alcanzar por querer arreglar las cosas con su propia mente. Y mis hermanos, hay otra verdad. Cuando la injusticia corrompe el corazón, por favor vayamos al versículo 14, para los que tienen la palabra del Señor. Entonces Absalom y todo lo Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalom. Hermanos, cuando la injusticia corrompe el corazón, también es una injusticia con intervención divina. Escuchen esto. Para los que no son de fe, creen que Dios no interviene. Pero para los hombres de fe, Dios siempre va a intervenir. Dios siempre va a intervenir. Notemos acá, un hijo quería quitarle trono a su padre y dos consejeros. Dios frustra el consejo del otro para entender que Dios está al tanto de toda enemistad, de todo pleito, de toda discordia. Para entender, hermanos, lo delicado que es nuestra relación con Dios cuando nosotros no entendemos que Dios está al tanto de lo que vivimos, pensamos y hacemos. El texto observa que el consejo de Ahitofel fue rechazado por Absalón, porque el Señor había determinado derrotar la rebelión de Israel como David había rogado. Y entendamos esto, mis hermanos, es David el quien pecó acá, pero Dios tenía un plan para David, y este usurpador de su hijo, que es consecuencia del pecado de su padre, quería quitarle el trono. Pero ahora notemos que el contexto dice que Dios escucha a David y no a este hijo de David. Y cuando nosotros vemos esto, la providencia y sabiduría de Dios estaba controlando todas las intrigas entre los consejeros de los usurpadores. Aquí hubo un efecto maravilloso de la providencia divina que cegó la mente de Absalón, influyó su corazón para no seguir el consejo de Ahitofel y desear el consejo de Usai, pero todo para que Dios cumpliera su propósito. Enseñar a todo hombre de fe, al pueblo de fe, que Dios tiene intervención en medio de su pueblo. A veces creemos, hermanos, que los pecaditos son gratis. No, hermano, no hay pecado al mundo que sea gratis. Escuchen esto, hombres y mujeres, no hay pecado en el mundo que sea gratis. Tarde o temprano le va a caer el chicote de Dios o la vara de Dios. Y cuando nosotros vemos acá cómo Dios interviene, cómo estaba llevando el asunto para que su propósito se cumpla, para que todo sea para gloria de Él, podemos darnos cuenta que la Biblia nunca oculta nada. Siempre Dios saca en evidencia la maldad de sus propios hijos. Pero aquí vemos la intervención divina. Y mis hermanos,
Cada uno de nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra del Señor cuánto el Señor, de manera muy especial, mis hermanos, que ni por más que haya discusión, tenemos que entender, hermanos, que Dios puede armar a un hombre contra sí mismo, que esa es la idea que tenemos acá, y destruirlo por sus propios errores y pasiones, por no entender cómo Dios gobierna, cómo Dios trata con sus hijos. Mis hermanos, el anterior consejo de Ahitofel fue seguido porque Dios quería corregir a David, pero el último no fue seguido porque Dios no quería destruir a David. Ver la mente de Dios, hermanos, está más allá que nuestra mente tan chiquita de nosotros. Ahitofel podía aconsejar a otros, pero no pudo aconsejarse a sí mismo. Podía ver los problemas de un reino, podía ver los problemas de los reyes, pero no pudo ver cómo una ofensa estaba dañando su propia alma, porque Dios está interviniendo en toda escena familiar, política de la vida de los hombres de fe. Mis hermanos, hay personas que pierden años de bendición por seguir cargando una amargura, una conversación, un rechazo, una traición, una herida no pasada, sin darse cuenta que Dios interviene en la sabiduría terrenal y natural del hombre cuando no se le toma en cuenta en las decisiones importantes de en la vida, cuando hay tristemente heridas de parte de otros. No porque la herida haya sido pequeña, sino porque nunca la entregaron en las manos de Dios, hermanos. No aprender a entregar las heridas en las manos de Dios, lo que va a suceder es que tarde o temprano va a salir a luz que Dios interviene. Dios interviene. Por eso yo les decía, no hay pecado gratis. No hay. Todo aquel que esté adulterando, fornicando, todo aquel que está jugando con Dios, hermanos, a mí me puede engañar, a los diáconos puede engañar, a la iglesia puede engañar. Usted se puede sentar aquí 100 años si quiere, pero le va a llegar, y cuando le llegue se va a acordar de lo que aquí está enseñando la palabra del Señor. Por eso le estaba diciendo, hermano, ya perdonó a su esposo porque fue mujeriego antes de conocer a Cristo, perdónelo, así lo conoció, así se enamoró, punto. Pero ahora siendo cristiano, híjole, también este otro hizo ya perdonó. ¿Ya perdonó a la esposa o al esposo? A ver, hermano, qué duro es eso, hermano. Y como me dijo alguien, parece que con el diablo estoy, hermano. Porque cuando no hay perdón, el diablo los está usando. Por eso les estaba diciendo, hay que tener mucha precaución en nuestra relación con el Señor. Y entonces, perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. Significa dejar de permitir que el daño de alguien más siga gobernando tu vida. Porque solo Dios sana lo que tú decides entregarle delante de Él. El Todopoderoso puede anular todos los consejos terrenales humanos. El éxito es de Dios y solo para gloria de Él. ¿Qué no permitiría o qué no permitirá que su hijo o su pueblo perezca, sea cual sea la sabiduría o ayuda de un hombre terrenal? ¿Puede emplear o permitirse? Tenemos que entender que la intervención de Dios ahí va a estar. Ahí está. La sabiduría y decisiones que toma el hombre de fe sin la sabiduría de Dios, sin la voluntad de Dios en sus decisiones, siempre tendrá consecuencias negativas para su vida, porque está la intervención divina para humillar el ego del hombre terrenal. Por eso, hermanos, cuando vemos estas dos escenas, dos respuestas, cuando la injusticia corrompe el corazón, vemos que es una injusticia que evidencia la traición. Tarde o temprano va a haber una traición.
Vemos que es una injusticia con intervención divina. Dios va a intervenir tarde o temprano. Y quiero terminar con la última sección de este capítulo. Veamos el versículo 14. Y dice de esta manera: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Cuando la injusticia corrompe el corazón, también es una injusticia que desprecia la vida natural. Todo me sale mal, todo me sale mal. Ya no quiero vivir en este mundo, quiero morir. No me toman en cuenta, no toman mis consejos, yo quiero morir. Mis hermanos, cuando Ahitofel vio que no se seguía su consejo por Absalón, se suicidó. Y probablemente previó a la derrota de Absalón y sabía que David le pediría cuentas de su traición, de las diferentes razones que podrían postularse para explicar la manera en que el reino del norte llegaría a su fin. Los hijos de Israel adoraron a los dioses falsos en los lugares altos que levantaron, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Es decir, desde los lugares más pequeños hasta los lugares más grandes donde la gente vivía. Hicieron estatuas e imágenes de acera y 2 becerros y rindieron culto a Baal. Estaban muertos espiritualmente, así como muerto físicamente Ahitofel, por no querer tomar el consejo de Dios, por no guiarse de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Cuando la injusticia corrompe el corazón, es una injusticia que desprecia hasta la vida natural. Más de 1 o 2 veces en más de 40 años de ministerio, alguien me ha llamado: pastor, ya no quiero vivir, desprecio esta vida. Y cuando uno ve el contexto del por qué, uno se da cuenta de lo que han hecho y ahora sufren las consecuencias. Todo esto demostró su total desprecio hacia las leyes de nuestro Señor, hacia el pacto de Dios, y su falta de respeto por los profetas del Señor, que siempre hablaban en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios, en nombre de los mandamientos de Dios, pero se le fue todo. Ahitofel se ahorcó resentido porque no siguió su consejo, no siguieron su consejo. Destrozará el corazón del hombre orgulloso lo que no interrumpe el sueño del hombre humilde. Cuando el hombre ve que está perdido todo por querer tomar el lugar de Dios, pues lo que quiere es ver la muerte, lo que quiere es morir. Ahitofel, aprendemos de él muchas lecciones. Se creyó amenazado, concluyendo que como su consejo no fue seguido, la causa de Absalón fracasaría, y para prevenir una posible ejecución pública se hizo justicia a sí mismo, quitándose la vida por sí solo. No permitas que una persona que te lastimó, te hirió, termine robándote la paz, tu propósito y tu futuro en el Señor para que glorifique tu nombre. Hermanos, si quiere gloriarse el hombre, va a glorificar su nombre. Pero si quiere gloriarse en el Señor, va a glorificar al Señor. Porque solo hay 2 cosas: o quiere hacer las cosas para gloria propia o para gloria del Señor. Pero aquí la exhortación es: los que otros hicieron contra ti, no puedes tener más poder que lo que Dios quiere hacer en ti. Humilde, perdonar, manso, obediente. Ay, lo que me hizo el hermano, la hermana, déjalo en el nombre del Señor. Denle su sabio consejo a la luz de la Biblia, hasta ahí. No guardes rencor, no guardes remordimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tarde o temprano va a salir a luz que va a ser capaz hasta despreciar su propia vida natural.
ya no quiere vivir. Nuestro rey no necesita nuestra ayuda, pero nos asegura que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos heridos y lastimados, enfermos, pobres y menesterosos, será aceptado y recompensado cuando el consejo que recibe no es de venganza y revancha, hasta ver morir al quien ofendió y lastimó cometiendo injusticia contra nuestro hermano en la fe, como si le fuera hecho a él mismo. Hermanos, cuando es una injusticia que desprecia la vida natural, cuando alguien le dé consejos, se oye de alguna discordia, y cuando aquel que oyó la discordia le dice: véngase, la venganza es dulce. Cuando le dé consejo, haga pleito, de la revancha, no viene de Dios, viene del otro. Cuando esté hablando ahí con su prójimo, su vecino, su hermano en la fe, mírele su corazón, que lo que dice, si es de odio o resentimiento, y déle su consejo. Dígale: hermano, no le aconsejo que usted tome venganza con sus propias manos. Pida la dirección al Señor. Deje en las manos del Señor, porque su palabra dice: mía es la venganza y de nadie más, mía y solo mía. Porque Él es correcto para poder tratar con todas las injusticias que nosotros, sus hijos, muchas veces cometemos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido, mis hermanos, cuando la injusticia corrompe el corazón. ¿Quién provocó todo este lío? Un hombre de fe, un hombre del corazón de Dios, un hombre que era amado por Dios, un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que era ejemplar, pero tristemente cayó en desgracia. Cuando la injusticia corrompe el corazón, tenemos que aprender que Dios nos ha enseñado tres grandes verdades. Es una injusticia que evidencia la traición. Tenga cuidado, porque por ahí el que está más cerca lo va a traicionar. 1, 2. Es una injusticia con intervención divina. Dios siempre va a intervenir. 3. Es una injusticia que desprecia la vida natural. Hasta ese nivel puede llegar el hombre que no teme a Dios, que no busca la dirección de Dios, que cree que lo va a solucionar con su propia mano o mente o decisión. Tengamos cuidado. Cuando la injusticia corrompe el corazón, tengamos cuidado. Hay evidencia de traición, intervención divina, se desprecia la vida natural, ya no se tiene valor. Miren qué hizo este. Fue a dejar en orden toda su casa. Mira, mi hijito, te toca a vos, mujer, ahí dejé todo el capital. Este es mi armamento, que quede el recuerdo, pero yo de irme tengo que irme. Y se ahorcó, se quitó la vida. Por airoso, por vengativo, por revancha, por pleitista. Dios no desea eso para nuestra vida, mis hermanos. Dios desea que busquemos su propósito, su palabra, su gloria, para que toda gloria y toda honra sea para Él. Dios les bendiga, hermanos.